Esta historia te ayudará a practicar tu español y a mejorar tu comprensión auditiva. Además, aprenderás algunas expresiones y palabras muy útiles que puedes usar en situaciones de tu vida diaria. Recuerda visitar mi página web useyourspanish.com para descargar los PDFs y acceder a mucho más contenido. ¿Estás listo o lista? Pues vamos a usar el español. Parte uno. Lee y escucha la historia de Miguel a una velocidad lenta. Esta mañana lo he pasado fatal mientras tomaba mi ducha matutina. Me levanté con el tiempo justo para ir al trabajo, algo desanimado y de humor regular. Así que lo primero que hice fue ir directo a la ducha. Tenía la esperanza de que un agradable chorro de agua caliente me espabilara y me devolviera la energía. Al principio todo iba de maravilla. El vapor llenaba el baño, el agua caía sobre mi espalda como una lluvia tibia y hasta empecé a cantar. Pero la alegría duró poco. De repente, sin previo aviso, el agua caliente se convirtió en un chorro helado paralizante. Solté un grito que seguro se oyó en todo el vecindario. Intenté cerrar la llave a la velocidad del rayo, pero el choque térmico ya me había dejado tieso. Lo peor no fue el agua fría, sino que yo estaba completamente enjabonado. Vamos, que salir de la ducha no era una opción. Ahí estaba yo, cubierto de espuma, temblando como un flan y maldiciendo al calentador. Probé a girar la llave de todas las formas posibles, a la izquierda, a la derecha, abriendo y cerrando, pero nada. El agua seguía saliendo como si viniera directamente del deshielo polar. Si hubierais visto aquella escena, seguramente os hubiera hecho gracia. A mí no. ¡Qué frustración! Al final me resigné y, haciendo de tripas corazón, me enjuagué lo más rápido que pude con agua fría, entre saltitos y suspiros dignos de un documental sobre supervivencia en el Ártico. Cuando por fin logré salir de la ducha, envuelto en la toalla y temblando como si tuviera hipotermia, vi que la ventana del baño estaba entreabierta. No quiero imaginar qué habrán pensado los vecinos al escuchar aquel escándalo a esas horas. Me asomé al cuarto donde está la caldera para ver qué pasaba. Efectivamente, estaba apagada. Resulta que una sobrecarga eléctrica había hecho saltar el automático y esa parte de la casa se había quedado sin luz. En fin, una ducha que prometía ser relajante acabó siendo una auténtica tortura, aunque pensándolo bien sí que me devolvió la energía. Fue literalmente una terapia de choque. En todo caso, a partir de hoy, revisaré la electricidad y la caldera antes de meterme en la ducha. No vaya a ser que me toque otra ducha nórdica involuntaria, que ya lo dice el refrán, a la primera, perdón, a la segunda con el bastón. Te invito a unirte a mi membresía Usuarios VIP, una plataforma diseñada para usar el español. Allí tendrás acceso a contenido exclusivo sin anuncios, a los PDFs de mis videos, un podcast privado,
una comunidad activa a la que puedes acceder también desde tu móvil, sesiones de conversación y mucho más. Join us and make Spanish part of your week. Remember, if you don't use it, you lose it. So come where it's easy to use your Spanish. Para unirte u obtener más información, visita nuestra página web useyourspanish.com. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 2. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales usadas por Miguel en su historia y te daré algunos ejemplos para que puedas entender claramente cómo usarlas. Me gustaría empezar explicándote una expresión muy usada en España y es pasarlo fatal. Se utiliza para decir que alguien lo ha pasado muy mal en una situación concreta, es decir, ha vivido un momento muy difícil o incómodo. Puede referirse a dolor físico, incomodidad, angustia o estrés. Es una forma coloquial y un tanto exagerada de decir lo he pasado mal o he pasado un mal momento. En su historia, Miguel dice, lo he pasado fatal mientras tomaba mi ducha matutina, indicando que fue una experiencia realmente desagradable y estresante. Veamos algunos ejemplos. Lo pasé fatal en el dentista. Me dolió muchísimo. Lo pasé fatal en el dentista. Me dolió muchísimo. Y otro ejemplo. Siempre lo paso fatal en los aviones. Me da pánico volar. Siempre lo paso fatal en los aviones. Me da pánico volar. Matutino es un adjetivo un tanto formal para expresar que algo está relacionado con la mañana. Se usa en contextos que requieren un tono más sofisticado, como periodísticos o literarios. Es más elevado que simplemente decir de la mañana. En la historia, Miguel dice mi ducha matutina, es decir, la ducha que se da cada mañana. En español coloquial normalmente se diría mi ducha de la mañana, pero al usar la palabra matutina aporta un tono más expresivo o incluso irónico si se contrasta con la situación desastrosa que Miguel describe. Veamos algunos ejemplos. El programa matutino empieza a las 6. El programa matutino empieza a las 6. Y otro ejemplo. Asistimos a una misa matutina muy tranquila. Asistimos a una misa matutina muy tranquila. Un verbo muy interesante usado por Miguel en su historia fue espabilar. Espabilar tiene varios significados dependiendo del contexto. En este caso significa despertarse del todo, despertarse completamente, recuperar energía o salir del estado de somnolencia o flojera. En su historia, Miguel espera que la ducha lo ayude a espabilarse, es decir, a activarse, despertarse bien y estar más animado para ir al trabajo. También puede usarse en otros contextos para decirle a alguien que se mueva, que reaccione o que preste atención. Veamos algunos ejemplos. Venga, espabilate que llegamos tarde. Venga, espabilate que llegamos tarde. Y otro ejemplo. Una taza de café me ayuda a espabilarme por la mañana. Una taza de café me ayuda a espabilarme por la mañana.
Otra expresión interesante es temblar como un flan. Esta comparación tan visual y coloquial se usa para describir a alguien que tiembla mucho, ya sea por frío, miedo, nervios o emoción. El flan es un postre suave y gelatinoso que se mueve al mínimo toque, y de ahí viene la idea. Miguel usa esta expresión de forma humorística cuando describe lo mucho que temblaba dentro de la ducha tras recibir el agua helada. Veamos algunos ejemplos. María estaba tan asustada que temblaba como un flan. María estaba tan asustada que temblaba como un flan. Y otro ejemplo. Mi hijo salió de la piscina temblando como un flan. Mi hijo salió de la piscina temblando como un flan. Una expresión muy interesante y que ya he explicado en otros videos es hacer de tripas corazón. Esta expresión idiomática significa armarse de valor para enfrentar una situación difícil o desagradable aunque no se tenga ganas. Literalmente sugiere que uno transforma el miedo o la incomodidad, representado por las tripas, en fuerza o coraje, representado por el corazón. Miguel la usa cuando decide enjuagarse con agua fría a pesar de lo incómodo que es. Veamos algunos ejemplos. Tuve que hacer de tripas corazón y decirle la verdad. Tuve que hacer de tripas corazón y decirle la verdad. Y otro ejemplo. Aunque me daba miedo, hice de tripas corazón y me lancé al agua. Aunque me daba miedo, hice de tripas corazón y me lancé al agua. Una palabra muy útil que puede que no conozcas es entreabierto o entreabierta. Es un adjetivo que describe algo que no está completamente abierto ni completamente cerrado, como una puerta o una ventana. En su historia, Miguel nota que la ventana del baño estaba entreabierta, lo que sugiere que los vecinos pudieron oír sus gritos y sus palabrotas. Veamos algunos ejemplos. Mi mamá dejó la ventana entreabierta para que entrara el aire. Mi mamá dejó la ventana entreabierta para que entrara el aire. Y otro ejemplo. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar la conversación. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar la conversación. Dos elementos importantes en esta historia fueron la caldera y el automático. Estos elementos que por lo general encontramos en nuestras casas reciben nombres diferentes dependiendo del país. En España, la caldera es el aparato que calienta el agua para la ducha, el grifo o la calefacción. Funciona con gas o electricidad. Miguel se refiere a este aparato cuando dice que fue a mirar la caldera y descubrió que estaba apagada y por eso el agua salía fría, helada. Por otro lado, el automático es como se llama de forma coloquial en España al interruptor general o disyuntor eléctrico que corta la corriente cuando hay una sobrecarga. En la historia, Miguel dice que el automático se había saltado o se había disparado, es decir, el sistema cortó la luz para evitar daños. ¿Vale?
Finalmente, me gustaría explicarte un refrán muy interesante usado en la historia, y es: a la primera, perdón, a la segunda, con el bastón. Este refrán popular significa que la primera vez que alguien comete un error se puede perdonar, pero si vuelve a hacerlo, ya no hay excusa y debe haber una consecuencia, figuradamente un golpe con un bastón. En su historia, Miguel lo usa para decir con humor que la próxima vez no será tan confiado. Si vuelve a pasarle lo de la ducha fría, será culpa suya. Tiene un tono moralizador y ligeramente irónico, como queriendo decir que si vuelves a cometer el mismo error es porque eres tonto. Se usa para expresar aprendizaje a partir de una experiencia negativa. Veamos un ejemplo para entender mejor este refrán. Él te engañó con tu mejor amiga y piensas volver con él. Definitivamente no aprendiste nada. A la primera, perdón. A la segunda, con el bastón. Él te engañó con tu mejor amiga y piensas volver con él. Definitivamente no aprendiste nada. A la primera, perdón. A la segunda, con el bastón. Parte 3. Ahora escucha nuevamente la historia de Miguel, pero esta vez sin leer y a una velocidad normal. Intenta identificar las palabras y expresiones que acabo de explicarte. Esta mañana lo he pasado fatal mientras tomaba mi ducha matutina. Me levanté con el tiempo justo para ir al trabajo, algo desanimado y de humor regular, así que lo primero que hice fue ir directo a la ducha. Tenía la esperanza de que un agradable chorro de agua caliente me espabilara y me devolviera la energía. Al principio todo iba de maravilla. El vapor llenaba el baño, el agua caía sobre mi espalda como una lluvia tibia y hasta empecé a cantar. Pero la alegría duró poco. De repente, sin previo aviso, el agua caliente se convirtió en un chorro helado paralizante. Solté un grito que seguro se oyó en todo el vecindario. Intenté cerrar la llave a la velocidad del rayo, pero el choque térmico ya me había dejado tieso. Lo peor no fue el agua fría, sino que yo estaba completamente enjabonado. Vamos, que salir de la ducha no era una opción. Ahí estaba yo, cubierto de espuma, temblando como un flan y maldiciendo al calentador. Probé a girar la llave de todas las formas posibles, a la izquierda, a la derecha, abriendo y cerrando, pero nada. El agua seguía saliendo como si viniera directamente del deshielo polar. Si hubierais visto aquella escena, seguramente os hubiera hecho gracia. A mí no. ¡Qué frustración! Al final me resigné y, haciendo de tripas corazón, me enjuagué lo más rápido que pude con agua fría, entre saltitos y suspiros dignos de un documental sobre supervivencia en el Ártico. Cuando por fin logré salir de la ducha, envuelto en la toalla y temblando como si tuviera hipotermia, vi que la ventana del baño estaba entreabierta. No quiero imaginar qué habrán pensado los vecinos al escuchar aquel escándalo a esas horas. Me asomé al cuarto donde está la caldera para ver qué pasaba. Efectivamente estaba apagada. Resulta que una sobrecarga eléctrica había hecho saltar el automático y esa parte de la casa se había quedado sin luz. En fin, una ducha que prometía ser relajante acabó siendo una auténtica tortura. Aunque, pensándolo bien, sí que me devolvió la energía. Fue, literalmente, una terapia de choque. En todo caso, a partir de hoy revisaré la electricidad y la caldera antes de meterme en la ducha, no vaya a ser que me toque otra ducha nórdica involuntaria. Que ya lo dice el refrán. A la primera, perdón. A la segunda, con el bastón. Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia correctamente respondiendo las siguientes preguntas ahí abajo en los comentarios. ¿Por qué quería Miguel tomar una ducha con agua caliente? ¿Por qué quería Miguel tomar una ducha con agua caliente? ¿Cómo reaccionó Miguel
cuando empezó a salir agua fría? ¿Cómo reaccionó Miguel cuando empezó a salir agua fría? ¿Qué descubrió Miguel al salir de la ducha? ¿Qué descubrió Miguel al salir de la ducha? Y en esta última pregunta, me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. Si tú hubieras sido uno de los vecinos que escuchó a Miguel gritando por la mañana, ¿qué habrías pensado? Si tú hubieras sido uno de los vecinos que escuchó a Miguel gritando por la mañana, ¿qué habrías pensado? Te invito a que dejes las respuestas a todas estas preguntas ahí abajo en los comentarios para que practiques un poco tu español. Yo intentaré responderte o corregirte lo antes posible. Y eso es todo, queridos usuarios del español. Espero que les haya gustado esta historia, que hayan podido aprender palabras y expresiones nuevas, pero sobre todo que hayan podido entrenar y mejorar su nivel de comprensión auditiva en español. Si es así, te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, a regalarme un me gusta y a dejar un comentario contándome qué fue lo que más te gustó de esta historia y de esta lección. También te recuerdo que si quieres más contenido, si quieres acceso a PDFs, a sesiones de conversación, etcétera, puedes visitar mi página web useyourspanish.com en donde encontrarás toda la información sobre mi membresía Usuarios VIP. Yo por ahora los dejo, espero verlos en una próxima lección. Mientras tanto, no se olviden de seguir usando su español. Hasta pronto, usuarios. Nos vemos.